Oficialmente le damos inicio a esta sesión de preguntas. Pregúntame lo que quieras. Ustedes me pueden preguntar lo que quieran y de acuerdo a la relevancia lo contestaré. Primero, gracias por estar acá. Una gran bienvenida a todos y todas los ICGs, ya sea que estén muy nuevos, recién desempacaditos en el ICG. Gracias por ese voto de confianza. Y también a los que ya incluso están graduados, que llevan un tiempo ya con nosotros. Entonces, gracias por continuar, por hacer posible el ICG. Y también algo que para mí es muy importante y es que continúen en la conversación. Continuar en la conversación es algo supremamente importante, porque en el día a día nosotros estamos inundados, estamos ultra, digamos que bombardeados de diferentes tipos de información, de diferentes tipos de influencias en muchos sentidos. Ahora con las redes sociales es impresionante la cantidad de cosas que nos llegan. Entonces, para mí, el volver a esta conversación es como volver a lo que uno hace todos los días, bañarse. Es como volver a recentrarse, volver a enfocarnos, ¿no? Aquí me estaba llamando Gabriela Maldonado, más bien vamos a invitarla a que participe en nuestra, en nuestra charla. Entonces, qué bueno que estén acá, qué bueno que se tomen el tiempo de estar acá, que inviertan en esto, no por mí, no por lo que yo tenga para decir, sino porque esto se vuelve un medio para conectar con algo dentro de ustedes, para reenfocarse y, digamos que, avivar esa llama de la sabiduría, esa llama del tema de ver, óyeme, una perspectiva que me sirva, ¿no? Entonces, qué bueno que estén acá. Recuerden que esto está siendo grabado. Si de casualidad nos queda tiempo y alguien puede salir o quiere salir al aire, recuerden que esto está siendo grabado, están dando su autorización, aunque ya todos la dieron con el acuerdo, están dando su autorización para quedar en la grabación, que queda como material de referencia de cada uno de ustedes de todas maneras. Adicional, recuerda que esto solamente tiene carácter informativo, no tiene carácter ni de tratamiento psicológico, psiquiátrico, médico. Todo lo que yo diga es mi opinión personal, en ningún momento se convierte en una sugerencia, instrucción para a ninguno de ustedes. Mi recomendación es siempre, y confío en que se asesoren profesionalmente en las decisiones importantes y relevantes en sus vidas. Bueno, con esto vamos a darle inicio a las preguntas que tenemos, que hemos recibido. La primera, Olguita nos hace una pregunta que yo sé, Olguita, que la hiciste en el contexto de nuestro programa, nuestra membresía de exploraciones de vida. Quiero traer aquí algunos elementos de esa pregunta porque sé que son relevantes para todos. Entonces, Olguita, me dices eh, que hablemos de la relación, digámoslo así, entre los temas, por ejemplo, de constelaciones familiares, la TRE, no estoy segura que sea la TRE, Reiki, bueno. eh, ahí podríamos decir que muchas de estos temas que escuchamos, en algunos casos muy comúnmente en el mundo. Entonces, bueno, para mí es importante, digamos que contextualizar todo esto en el sentido de que el ser humano, a diferencia de muchas otras especies, no solamente tiene un nivel de conciencia que es evidente. Yo no sé lo que piensa un perro y a mí, el otro día alguien decía que cuando los perros sueñan, están soñando con uno, con los amos. Y yo decía, ¿cómo harán para saber eso? Porque además creo que hay algunas cosas que se pueden saber, otras que no. Entonces, para mí lo evidente es que o en el mundo de nuestros sentidos, yo puedo decir que un árbol tiene vida, pero no puedo evidenciar que tenga un nivel de conciencia. Es decir, que este árbol note su propia experiencia y tenga, digamos que, una experiencia desde esa observación de su propia experiencia, ¿no? Es algo lo que yo observo que hasta donde yo puedo observar, digo, no la tiene. Ahora, que la tenga, no sé, a lo mejor cuando ya trascendamos este plano humano, despertemos a una realidad para decir, ah, sí, los árboles sí sentían, o las matas sentían, o esta es la experiencia de los animales, o no. Bueno, yo lo que sí veo es que todos los seres vivos sí tenemos una tendencia muy instintiva a nuestro bienestar, ¿no? Y me sorprendía hace poco que les contaba que desde hace unos años para acá,
le he tenido que prestar más atención al tema del jardín, por ejemplo, de mi casa. Eh, yo digamos que por muchos años no estaba a cargo del jardín, ahora lo estoy. Ahora lidero el tema de mi jardín. Entonces, le prestaba más atención a esto. A mí, pues, el tema de las matas y los árboles, pues siempre me pareció bonitos, los admiro, pero yo nunca he entrado a, este es el tipo de mata y esto se siembra aquí y esto hay que mantenerlo así. No, eso es otro mundo para mí. Pero algo que me llama mucho la atención fue el otro día ver como unas plantas que sembré, las siembro de esta manera y están así de esto. Y yo decía, ve, ¿por qué habrán tomado esta forma? Que yo sé que muchos de ustedes dicen, ah, yo sé por qué. Después entendí y dije, ah, porque hasta estando acá reciben mucho más sol que si van para acá. Y eso me llamó mucho la atención porque yo decía, miren, es el instinto natural que tenemos los seres vivos de buscar ese bienestar en nuestra existencia. Entonces, las matas saben que el sol les hace bien, pues buscan más el sol. ¿Esto viene a qué? Al ser humano, nosotros tenemos ese instinto hacia el bienestar, y el tema ya es cómo definimos el bienestar, pero tenemos ese instinto hacia el bienestar, ¿no? Entonces, lo vemos en culturas milenarias, cuando hacíamos partes de tribus, cuando empezó el concepto de que había algo más que lo humano en acción. Entonces, en muchas de las culturas primitivas se empezó con el tema de, ah, tengo que ganarme el favor del sol, tengo que ganarme el favor de la lluvia, tengo que ganarme el favor del... Y empezaron a generarse esa concepción de dioses, ¿no? Entonces, eso es la respuesta a esa inquietud de lo mismo que hace una planta buscando el sol, que el humano con una capacidad observable mayor de esto de mejora, de progreso, de evolución, empieza a ser con respecto a su relación con la vida misma. Entonces, uno de los temas es que se fue evidente para el ser humano que hay algo en juego que trasciende lo humano, ¿no? Entonces, desde la física, llámese la energía, desde la biología, llámese las células, desde, o sea, cómo funciona la energía que tiene. Entonces, independientemente del dogma religioso que surge luego como un invento humano, o sea, las religiones y las reglas de las religiones son un invento humano, ¿sí? Que ahora muchas dicen, no, esta es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios viene desde lo humano, o mejor, esa concepción o esa definición de palabra de Dios viene desde lo humano, ¿no? Eso fueron, empezaron a hacer conjeturas teóricas, y no lo digo, o sea, lo digo con respeto a las religiones, lo digo desde el panorama histórico de cómo se crearon. Nosotros no nacimos con el tema de, ah, esta es la palabra de Dios y es evidente para mí por esto y esto y esto. No, eso fue un tema, además, muy reciente, ¿no? Porque a mí me da, a mí me causa como sorpresa muchas veces que dicen, no, es que esta es la verdad y ha sido la verdad por todos los siglos en los humanos. Las religiones son un tema relativamente muy nuevo, es un invento muy nuevo comparativamente con nuestros años de existencia como el ser humano, ¿no? Entonces muchas veces que la gente dice, ah, no, estos nuevos inventos, así surgieron las religiones. Ahora, mezclados con los temas de poderes y de control económico y político y demás, se hicieron las cruzadas y se hicieron muchas cosas para establecerlo como la verdad. Eso es una dinámica diferente a el tema de cuál fue su evolución histórica y social, ¿no? Entonces, que esto da respuesta y que el ser humano busque ese tema de, de confort a través de las diferentes religiones. Y no estoy hablando acá del catolicismo, del cristianismo, no, estoy hablando acá de todas, el judaísmo, el islamismo, el hinduismo, el budismo, el cristianismo, el catolicismo, el bla, 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 ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que en nuestro nivel de conciencia y en nuestro fantástico desarrollo cerebral, el ser humano se da cuenta que no tiene una buena relación con la incertidumbre. No tengo una buena relación con la incertidumbre. Yo no sé si efectivamente antes de que pudiéramos explicar más los fenómenos, pues imagínese que alguien amaneciera con una tormenta, con un ciclón, con un huracán, con un terremoto, pues no es un tema que fuese fácil de manejar. Y entonces empiezan a generarse unos temas también de inseguridad alimenticia, inseguridad del ambiente. Entonces el ser humano empieza a decir, no,
Cuando no hay seguridad y no hay certeza, mi vida está más en riesgo. Y como tendemos a proteger la vida, entonces, espérate, ¿cómo hago? Y empiezan a surgir muchas conjeturas, muchas hipótesis que desde lo psicológico nos calman. Entonces, muchos de los temas religiosos, por ejemplo, no es que haya una calma real, no es que si yo cumplo este ritual, tengo garantizado esto, pero psicológicamente el tema de los rituales, por ejemplo, religiosos, tienen un efecto de beneficio psicológico. ¿Mm? Entonces, no es porque sea la verdad absoluta que nosotros nos sentimos beneficiados, es porque sí tiene un efecto psicológico importantísimo. Es más, hay áreas del cerebro que se desarrollan más en personas con fe que en personas sin ningún tipo de fe. Y la fe no tiene que ser, vuelve y juega, hacia, necesariamente hacia un Dios, la fe ante algo. Entonces, hacia el universo. Por eso las personas que se vuelven tan practicantes desde el tema religioso, pero hasta el tema de meditación, el tema esotérico y demás, sienten un mayor bienestar que el resto. No es porque aquello a lo que son practicantes, o en algunos casos de lo que son fanáticos, no es porque eso sea verdad y sea lo que les está trayendo el beneficio. El beneficio no viene de aquello, de lo que aquello que se practica. El beneficio viene del hecho de conectar con eso, porque el cerebro empieza a desarrollar esas áreas de mayor confianza, incluso la actividad de la amígdala, que es la que genera la ansiedad, por ejemplo, se disminuye. Entonces, hay todo un tema biológico de por qué ocurre esto. Entonces, eso nos explica por qué nosotros tendemos a muchas veces a defender la fe y incluso por qué la gente termina matándose por la fe o imponer ante el otro muchas de las cosas que ocurren por fe, pero es todo un fenómeno biológico, ¿no? Entonces, todo esto para contextualizar el que como seres humanos buscamos esa certeza, buscamos ese algo que nos dé respuestas, buscamos ese algo que nos haga sentir conectados. Entonces, empiezan a surgir diferentes hipótesis, empiezan a surgir diferentes temas de que yo digo, me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo mal, y resulta que tomé una respiración profunda y pensé, surgió un pensamiento positivo en algo, y yo digo, uy, y esto me cambió la perspectiva y tuve este buen resultado. Y entonces, ¿qué hago? ¡Ah! Mira, esto es lo que hay que hacer. Genero una teoría. Cuando yo respiro y pienso positivamente y ese pensamiento tiene que ver con esto, esto genera un resultado positivo. Uy, acabo de descubrir. Y antes de siquiera entender, óyeme, este es un tema que te funcionó en este momento y viene gracias a que esto es lo que está ocurriendo, la gente, ¿qué es lo que hace? ¡Fu! Lo toma como teoría, esto es lo que hay que hacer. Cada vez que tú tengas X o Y o Z, tienes que hacer esto, respiras profundo, piensas en esto, haces esto y ahí tienes el resultado. Y resulta que nuestro cerebro, y por eso existe el efecto placebo, nuestro cerebro, cuando se convence de eso en muchas ocasiones, lo que hace es que genera toda una dinámica interna que dice, sí, eso sirve, eso me sirvió, eso. Y se empiezan a generar todo lo que muchos hemos aprendido, de lo que muchos nos hemos vuelto practicantes, PNL, Psyche, EFT, el método Silva, el bla, 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 el XYZ, las constelaciones, el enneagrama, la numerología, suenan un pocotón de cosas. El tema es si nosotros analizamos de dónde es que surgen, y ahí viene otro tema. Cuando ya entramos al territorio de qué realmente ha sido científicamente comprobado bajo el rigor científico. El rigor científico es qué? Lo tomamos esta teoría y vamos a buscar si efectivamente funciona en diferentes tipos de grupos sin el sesgo, sin el esto. Por eso hablamos además de los estudios que se hacen de revisión de colegas, de segunda. Bueno, esto es un tema donde la gran mayoría de lo que nosotros hemos dado por cierto en muchos sentidos no sobrevive el rigor científico. ¿Mm? No lo sobrevive. Además, porque hay uno de los temas más complicados en el rigor científico y es que el ser humano es, ustedes no pueden, nosotros no podemos. Y esto es de los temas que se vuelven más de mayor cuidado, por ejemplo, con las medicinas o con cualquier procedimiento médico y demás. Es que, por ejemplo, yo voy a empezar una medicina hoy
Y dice, esta medicina ha sido probada, entonces muestran todos los estudios. Esto ha tenido un estudio clínico de bla, bla, bla. Entonces, sí, pero eso no garantiza que tú vas a tener el mismo resultado que obtuvo la otra persona. Tendríamos que clonarnos y a uno darle la medicina, a uno no darle la medicina, a uno darle la medicina en estas condiciones, a otro no darle la medicina en estas, para poder determinar algo de, óyeme, sí, así es que funciona. Si eso ni siquiera ocurre con temas estandarizados como una parte, un componente químico, ahora imaginémonos con algo que viene desde lo psicológico. ¿M? Entonces, para mí, el tema de todas estas técnicas, llámese lo que se llame, todas las cosas que nombré anteriormente, para mí, todas han sido conjeturas, teorías de alguien que en algún momento pudo haber sido que le funcione, que alguien más dijo, oye, a mí también me funcionó, pero yo no tengo claro por qué alguien más dice que efectivamente le funcionó. Yo ahora, después de haber hecho tantas, digo, no es por lo que se está haciendo, es por lo que está sucediendo internamente en la persona, ¿sí? Porque ninguna de estas cosas, incluyendo, ojo con lo que voy a decir, si alguien se sienta y repite los principios, pensamiento, yo vivo en la experiencia de mi pensamiento, si tomamos 20 personas y las ponemos todas a repetir, yo vivo en la experiencia de pensamiento, yo vivo la experiencia de pensamiento, yo no tengo claro cuál va a ser el efecto que esa repetir, que ese memorizar va a tener. ¿Mm? Entonces, yo lo que tengo claro es que si ponemos a 100 personas a hacer una técnica, yo no puedo garantizar que las 100 personas se van a beneficiar. Y las personas que se benefician, yo no tengo claro por qué es que se están beneficiando. Lo que sí tengo claro es que no puedo decir que es la técnica, porque he pasado ya por tantas, he estudiado tantas, he analizado tantas que yo no puedo decir, es que es la técnica la que funciona. Porque si fuese la técnica la que funciona, el 100% de las personas que hacen la técnica tendrían un resultado. Y eso no ocurre en ningún tipo de nada, en ningún tipo de método, modelo, teoría, técnica, rutina, libreto, lo que sea. Entonces, para mí, ha desvirtuado el tema de que vale realmente la pena y el esfuerzo de aprender técnicas, de aprender esto como la solución A, como el método A, ¿no? Ahora, pues, entonces la gente podría decir, pero ¿cómo así? Entonces los principios tampoco funcionan. Yo no estoy diciendo que estas cosas no funcionen. Lo que sí creo, y hay un ejemplo, ya voy a hablar de los principios, pero hay un ejemplo que me llama mucho la atención. Nosotros adoptamos una perra, Lula. Lula tiene la particularidad que ladra, ladra y ladra y ladra. Ladra porque sí, ladra porque no. Y hay muchas veces que ladra y yo entiendo, porque pasa un perro al frente, pues claro, se alborota y algunos, y cuando pasa perro, yo creo que ya está defendiendo su terreno. Cuando pasan los humanos, ella es súper social, le encantan los seres humanos. Yo no sé si le está advirtiendo o lo está llamando para que la saluden, pero me da mucha risa porque a veces, por ejemplo, cuando mi papá está por ahí, dice, pero este animal es que, ¿por qué ladra tanto? Es que es desesperante. Le digo yo, papi, ya tiene el trabajo, ya entendió que su trabajo era cuidar la casa. Dice, pero la está cuidando de nada. Y yo digo, Lula fácilmente podría decir, ¿a ustedes se les ha entrado algún enemigo a la casa? No. ¿A ustedes los han robado en la casa? No. Entonces, ¿cómo me va a decir que lo que yo hago no funciona? Es gracias a que me la paso ladrando que eso no ha pasado. Entonces, ahí viene mi tema de muchas de las cosas que nosotros asumimos que está funcionando, puede ser lo que Lula asume. Si ve, gracias a esto que hice, es que no se les ha entrado a nadie en la casa. ¿Mm? Y a uno le queda la duda, ¿será que efectivamente, si ustedes me lo preguntan, yo creo que nadie se entra a la casa porque afortunadamente vivimos en un sector supremamente seguro donde aquí no se entra la gente a las casas. Pero Lula está convencidísima que es gracias a eso y probablemente ella siente que tiene que ladrar para que eso no ocurra. De la misma manera que muchas de las tribus indígenas o muchas de las tribus de nuestros antepasados hacían las danzas o las ofrendas ves, no ha llovido porque sacrificamos a la primera hija virgen de cada familia. Y literalmente eso es lo que ocurría. Pues no necesariamente aunque haya llovido o no haya llovido. ¿Cuántos sacrificios humanos no veíamos para complacer al dios del sol, al dios del agua, al dios de lo que fuera? Y para
Las personas en ese momento estaban absolutamente convencidas. Gracias a eso es que no pasó esto. Entonces, para mí, el tema de todas esas técnicas y todo esto, lo que hacen incluso, y ahí es donde viene el tema, lo que hacen es distraernos de realmente qué es lo que sí está ocurriendo en nosotros. ¿Mm? Lo que yo me di cuenta muy temprano, afortunadamente, en mi transición de PNL a los principios, fue que yo dije, cuando la gente realmente siente un efecto con una técnica de PNL, no es porque la técnica fue la que tuvo efecto, es porque la persona cambió su relación con aquello que necesitaba. Entonces, es decir, si yo hago si yo, por ejemplo, tengo pavor, un pavor paralizante a las arañas, e hice un tema de la fobia de no sé qué, ya ni me acuerdo cómo se llamaba, el Phobia Buster, el que rompe la fobia, no me acuerdo el título en español, pero bueno. Entonces la gente dice, uy, hice la técnica de esto y ya no le tengo miedo a las arañas. ¿Fue por la técnica o fue porque en el proceso te diste cuenta de, ok, yo no tengo que pensar así de la araña, yo la puedo ver desde otra manera? No que la persona sea consciente de que eso es lo que está ocurriendo, pero ese es el resultado de la técnica, ¿sí? Lo mismo que en los procesos de constelaciones familiares. Es porque eso fue, no, es porque la persona en parte del proceso despertó algo y dijo, entonces cuando funciona es porque hay un insight, hay una revelación que en ese momento fue facilitada por ese espacio y la dinámica. Pero no es que sea necesario, no es que eso es lo que ya ha generado esto. Porque repito, si fuese así, todas las veces que se hace funciona y no es así. Entonces el problema con esa discusión es que además se vuelve algo en contra nuestro. Hay algo realmente mal en mí porque hice la técnica y no me funcionó. Hay algo realmente, o sea, sí, esto es más grave, lo complejo. Uy, esto va, yo pensé que estaba en este nivel, va, y ahí se vuelve una cadena infinita porque se está ratificando una teoría que está diagnosticando el problema que no es. Y cuando uno diagnostica un problema que no es, se queda estancado en el mismo ciclo buscándole respuesta. ¿Mm? Ahora, si aquí hay personas presentes que dicen, oye, a mí eso me funciona, fabuloso que te funcione. Mi recomendación y por qué yo dejé el mundo de las técnicas es porque yo dije, yo creo que yo no le estoy sirviendo a mis clientes, sirviendo a mis estudiantes cuando les digo, esto es así, esto funciona, ¿no? Además, entre otras, porque en su momento dejaron de funcionar conmigo. Ahora, no quiere decir que en su momento yo no me haya beneficiado, claro, que yo haya necesitado eso para que funcionara, no sé. O sea, no sé, me refiero a, no sé desde el punto de vista, digamos, más, eh, no sé cómo decirlo, más metafísico de, pues no sé si era el momento adecuado, el de tratar, no por la técnica como tal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se relaciona esto, todo esto con los principios? Yo siempre les digo, el hecho de que alguien memorice los principios garantiza que se beneficie, no. Pero yo como si puedo hablar de lo absolutamente garantizado, garantizado de los principios. Es que cuando alguien tiene un destello de aquello hacia donde apuntan los principios, es garantizado que tiene impacto en su vida, que tiene un beneficio en su vida. Cuando uno realmente, porque una cosa es memorizarlos y otra es efectivamente tener un destello de, óyeme, yo vivo la experiencia, yo lo único que vivo es la experiencia de pensamiento. Cuando eso realmente hay un destello donde uno lo ve, lo siente, como es garantizado que hay efecto. ¿Mm? Entonces, yo no puedo decirle al 100% de las personas que van a escuchar una charla de los principios o que van a hablar conmigo acerca de los principios, yo no puedo garantizar que el 100% se va a beneficiar, pero sí puedo garantizar que cuando la persona ve un destello, ni siquiera tiene que ser que los entienda, no, ve un destello de los principios en acción, sí puedo garantizarle que su vida ya no es la misma. En algún nivel ya no es lo mismo. ¿Mm? Esa es la garantía de los principios. Ahora, esto viene relacionado a la segunda parte de la pregunta que nos hace Olguita. Ahora, nosotros estamos en una experiencia humana.
¿cierto? Estamos en una experiencia humana. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un funcionamiento humano. ¿Mm? Teniendo un funcionamiento humano, yo entiendo que tenemos, por ejemplo, un sistema nervioso y entiendo cuando un sistema nervioso está regulado y está desregulado. Cuando estamos en abrumación, cuando estamos en calma. Entonces, ahí no nos peleamos. Los principios es que no se pelean con nada. Los principios para mí es como la base de todo. Incluso si ustedes se dan cuenta, muchas de las técnicas vienen de la interpretación personal de alguien del principio. Y como se queda aquí en este nivel de interpretación personal, ahí es donde pierde esa efectividad. Ahora, digo que no se pierde con nada, es porque, por ejemplo, si hablamos de los temas de mindfulness, de meditación, de técnicas de visualización, de esa visualización acompañada de afirmaciones, cuando yo las entiendo desde lo psicológico, desde lo biológico, en que esto me ayuda, por ejemplo, a calmar mi sistema nervioso, o que esto me ayuda, por ejemplo, y ustedes lo han visto en programas del ICG, que pueden decir, pero ahí incluyes técnicas. Claro, técnicas alineadas con nuestro funcionamiento biológico. Es decir, por ejemplo, cuando yo le digo a mi cerebro, óyeme, el tener éxito no es un riesgo de sobrevivencia. Cuando yo noto cuáles han sido esos patrones establecidos que se vuelven como cadenas, cuando yo puedo tener estas conversaciones desde lo psicológico, ¿me va a ayudar? Sí, porque está teniendo en cuenta que somos seres humanos, tenemos un sistema nervioso que a mí me sirve, por ejemplo, hacer técnicas de respiración. Claro que me sirve, porque me ayuda a calmar mi sistema nervioso. ¿Mm? Pero yo no digo, es que gracias a las técnicas de respiración yo tuve este insight o yo no, estos nosotros funcionamos como seres integrales. Entonces, si ustedes me preguntan, sí, yo hago ejercicios de respiración, sí, yo hago meditación, sí, yo hago y cada vez hago ejercicio para ayudarme con salud mental. Claro, porque entiendo que tengo un cuerpo físico que cuando hago ejercicio me ayuda con mi dopamina, con mi oxitocina, con todo el tema de mi salud mental. Entonces, claro, ¿eso se pelea con los principios? No, porque los principios también nos dejan claro que estamos teniendo una experiencia humana. ¿Mm? Y lo paso a manejar de manera integral, integral. ¿Mm? Entonces, para mí todo esto se resume en, si a ti algo te está funcionando, fabuloso, no lo juzgues. Si algo te funciona, si algo te ayuda, de acuerdo. Pero si tú estás buscando respuestas, no las busques en algo que cambia dependiendo de la persona, que a veces funciona así, a veces no, que te implica cambiarte a ti, que te implica meter un pocotón de rituales, un pocotón de cosas. Esa es mi recomendación porque así es como lo he yo vivido. Y el tema es que muchas de estas cosas suenan atractivas y nos vuelven y nos enredan y vuelven y nos enredan y vuelven y nos enredan porque suenan atractivas y porque entonces sale Pepito diciendo, uy, esto me cambió la vida y sale fulanito, uy, esto me cambió la vida, uy, esto me cambió, uy, esto. Y uno dice, y cuando uno está en ese momento de, pero a mí nada me funciona, ¿qué será? A lo mejor es esto, uy, a lo mejor es aquello, que esa fui yo por años. Y yo todavía noto cuando sale algo y sale algo y sale algo y yo, digo, ¿qué? ¿Me estoy perdiendo de algo? Y es, espérame, espérate un minuto, espérate. ¿Qué es realmente lo que tú estás buscando? Antes de que digas, no, es que, uy, esto también, y esto es buenísimo, y Pepito dice esto, y fulanita habló de esto, y este influencer dijo esto, y ahora este no sé qué. Espérate, espérate, espérate. Que eso más bien sea tu guía de decir, uy, hay algo acá que no voy a solucionar afuera. No va a venir de la técnica, no va a venir. Déjame ver qué es lo que está aquí, qué es lo que me está llamando a buscar algo. ¿Qué es lo que yo realmente, cuál es el patrón que estoy corriendo para que salga a buscar este tema, este tema, este tema, este tema, este tema? ¿No? Mm. Déjenme saber si esto está teniendo sentido, si resuenan ustedes, si tienen alguna pregunta. Ahora, algo, algo que con lo que yo me siento cómoda hablando, porque alguien puede decir, ay, Karen, pero esa arrogancia tuya, ahora son los principios y el resto nada vale.
yo llego aquí con años, años y decenas de miles de dólares invertidos en esto. O sea, si alguien tuviera razones para defender las técnicas y los modelos, podría ser yo. Porque realmente, si yo les contara cuánto invertí en PNL, o sea, yo creo que fácilmente entre mi practicante, máster practicante, mi mentoría personalizada en PNL, mi entrenadora de entrenadores, yo creo que fácilmente fueron alrededor de $50,000, porque además busqué lo más wow, especializado en bla, 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 bla. Entre 40 y $50,000, yo creo, sin gastos de viaje. Bueno, sin contar que además hice la especialización en este nivel de la línea de tiempo, ¿cuál era la otra? La teoría de la matriz, la teoría de regresiones no sé qué. Y si le sumas los temas de hipnosis y autohipnosis, mejor dicho. Pero el punto creo que tiene el potencial de enredarnos más y de mantenernos enterrados en los patrones de siempre. ¿M? Bueno, déjenme saber si esto está teniendo sentido, si les contesté la inquietud. Olguita, si estás por ahí, si te contesté la inquietud, si alguien tiene algún comentario acerca del tema, etcétera, etcétera. Bueno, María Esther dices, el que hayan tantas interpretaciones culturales acerca de la religión o la verdad debería darnos una pauta de que todo es un invento humano y es usado para manipular en beneficio sí, no sé si te cortaste, pero en beneficio de alguien, de la causa del momento. Eh, Sí, pero yo también entiendo, y eso lo estaba analizando, el tema religioso, y también lo he analizado porque en muchas conversaciones yo nunca llevo a mis clientes a que renuncien a su religión, o sea, yo no tengo ninguna agenda detrás de, yo por eso les comparto mi opinión acerca de estos temas, ¿no? Eh, pero también me he dado cuenta lo que la religión significa para muchos. ¿No? Alguna vez que fuimos a hacer un trabajo social en un área muy alejada de Colombia, donde el gobierno es solo corrupción, o sea, eso del gobierno es casi que un chiste. ¿Cuál era el centro de ayuda realmente y lo que les traía algo de esperanza a ellos? La Iglesia Católica. Y yo les tengo que confesar que en ese momento yo veía ciertos tipos de curas y me hacía como... "Uf, uf, uf, uf". Eh, Además que en ese momento había una cantidad de escándalos de pederastas de pedofilia en la iglesia, en ese momento particular, y yo lo veía, pero veía cómo la gente hablaba de cariño, con tanto cariño de su iglesia, de la labor que estaban haciendo, del ministerio que estaban haciendo, ¿no? Entonces yo decía, el tema no es la iglesia, es lo que ellos están recibiendo por parte de, pero no tiene nada que ver ni con, como también he visto unos abusos y unas cosas, unas historias, pero aterradoras de cómo se ha usado la Biblia, por ejemplo, para literalmente abusar sexualmente, físicamente de la gente. O sea, la cosa es... Entonces, vuelvo el tema que me ha servido más como para, uy, espérate, vuelve y chequea, pero también respetar el tema claro, eh, eh, el tema de la fe personal y de lo que le significa la religión para la gente, sí, total. O sea, respeto. Y a la vez sí me llamaba la atención, por ejemplo, aquí en Australia, no sé quiénes se enteraron en diciembre hubo una matanza. Salieron dos personas que ya luego las identificaron como musulmanas, con unos rifles en un parque, en una playa muy famosa, y salieron y dispararon contra una multitud judía. Había personas de todas las fes, pero en esa específica playa se estaban reuniendo para celebrar el inicio del Hanukkah. Bueno, una matanza de judíos. Y ver la reacción de la gente en pro, en contra estos, contra los otros, los judíos, en contra del gobierno. Bueno, y me llamaba mucho la atención parte de eso ver, porque bueno, eh, parte de eso ver el tema de lo que hablaban del respeto y la protección a las religiones, el respeto y la protección a las religiones. Y había uno de estos grupos supremamente ortodoxos que culpaban a todo el mundo por no respetarlos y no protegerlos. Y me acuerdo que yo estaba teniendo una conversación con alguien judío y yo decía, mira,
O sea, porque esos temas uno no sabe ni cómo navegarlos para que, ¿no? Para no herir sus susceptibilidades. Pero yo decía, a mí me parece un poco complejo porque las religiones que más gritan y claman y exigen que sean protegidas, a mi forma de ver, son las religiones que más discriminan. Entonces piden que no se discrimine en contra de ellos, pero las religiones, eh, y especialmente para nosotras como mujeres, las grandes religiones o la gran mayoría son religiones absolutamente machistas, ¿no? Que si uno se rige por la palabra, las mujeres somos menos que los hombres, o sea, literalmente. Entonces son discriminatorias por naturaleza en las religiones. Entonces yo decía, esto me llama la atención de, es que no pueden discriminar en contra de nosotros. Pues yo decía, pero tú tienes claro que las enseñanzas, lo que ustedes, el que los curas tienen que ser hombres, el que los rabinos, rabbis, bueno, los tienen que ser hombres, las mujeres están allá, las mujeres están para esto, el hombre está para esto, bla, 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 bla. Yo decía, es paradójico, pero en una fe ciega esas paradojas no se cuestionan, como, oye, espera, espera, porque aquí hay cosas que... Entonces, sí creo que las enseñanzas literales no son universales. Sí creo que lo universal detrás de esto, desafortunadamente, se pierde en la reglamentación humana, ¿no? Y creo que son cosas a tener en cuenta en pro de lo que, especialmente lo que nosotros hacemos. ¿M? No para ir en contra, pero también para chequear nosotros como, oye, espérate, ¿en qué terreno estoy parándome en este momento? ¿M? Bueno, bueno, Olguita, ojalá que sea útil. Marta Villamil dices, apenas entré, pero fue magnífico escuchar y recordar que realmente los tres principios son suficientes para el bienestar y también hago yoga y ejercicio, absolutamente. Marta, absolutamente, yo también, porque yo no puedo negar que tengo un cuerpo físico y que mi cuerpo físico, mi funcionamiento afecta a mi parte psicológica, claro que sí. Entonces, por eso hay muchas cosas que evito, por eso yo priorizo y cada vez priorizo más mi sueño y mi buen sueño, cosa que antes no hacía. Mi ingesta de carbohidratos y azúcares, porque tiene un impacto no solamente en mi salud, en mi tema psicológico, el tema de que haga meditación, el tema de que salga a caminar y conecte con la naturaleza. Nada de eso se pelea con nada, eso va alineado a nuestro funcionamiento como seres humanos, a nuestra experiencia humana. ¿Mm? Bueno, voy a continuar con la siguiente pregunta que nos llegaba aquí. Bueno, alguien que pide que no digamos el nombre nos dice, hay clientes que funcionan mucho desde lo intelectual. Buscan información en diferentes fuentes o personas. Su comprensión de los tres principios inicialmente es más conceptual, como nos pasa a la gran mayoría. En las sesiones, al bajar el ruido, experimenta bienestar y van teniendo revelaciones. Acá viene. Sin embargo, yo sabía que venía un pero. Sin embargo, siguen regresando a la búsqueda y al ruido. Si se va de un coach a otro y contrasta información, evitando para mí la introspección, ¿qué me recomendarías? Digamos que lo primero, pues primero felicitaciones porque estás haciendo coaching, eso para mí siempre es ¡yeah! Buenísimo. Que estés haciendo coaching con experiencia, sin experiencia, que se estén lanzando al agua. Tenemos acá personas que están haciendo el reto Monetiza, qué bueno, y que ojalá que sigan teniendo muy en cuenta que lo único que se necesita es dar el siguiente paso, dar el siguiente paso. Voy a compartir, voy a hacer esto, voy a hablar del tema, es eso, seguir los siguientes pasos para concretar lo que están buscando. Entonces, esta persona que nos lo mandó, ¡yeah! Buenísimo, estás haciendo coaching, me encanta. Entonces, ¿qué haría? Y no sé si ya has hecho esto. Yo compartiría, o sea, primero, yo noto si mi posición ante la situación es defensiva. Es decir, si viene desde eso que llamamos el ego, no de, ay, pero yo no soy suficiente como coach, ¿será que no lo estoy haciendo bien? ¿Por qué tienes que irte ante otros? Yo he vivido eso, yo he vivido eso que digo, pero ¿cómo así? ¿No fui suficiente? ¿Por qué estás hablando con otras, con otras personas? Y no, te digo, espérate, solamente hago chequeo conmigo. ¿Esto me está molestando o qué es lo que siento con respecto a eso? Mi chequeo interno. Y tú lo estás planteando muy bien, de decir, esto nos pasa a muchos. Eso lo compartiría. Óyeme, yo noto esto desde lo intelectual, nosotros decimos, y
tú de la forma en la que estás planteando la pregunta, me deja ver que tú entiendes el por qué esta persona lo está haciendo. Entonces yo no lo asumiría, yo se lo preguntaría. Oye, yo quiero saber, y esto que salga de ti de total curiosidad, realmente, oye, ¿qué es lo que te lleva a ti a buscar aquí, buscar allá? Cuéntame más acerca de esto. No, es que me interesa saber la base. Ok, ¿y eso cómo crees que te va a ayudar? No, ¿y cómo es que le va a ayudar eso? No, realmente con curiosidad. ¿Y eso cómo crees que te va a ayudar? ¿Y eso cómo crees que te va a ayudar? ¿Y eso qué propósito tendría? Porque en la medida que uno parte de total y real curiosidad, ¿m? ¿Qué es lo que sucede en el otro? No se siente atacado, o bueno, va a tender a no sentirse atacado, va a tender a no sentirse que tiene que defender algo. Y yo voy a empezar realmente con curiosidad a chequear, oye, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que no encuentras? Y tú ya lo tienes clarísimo. Es que me encanta la pregunta porque tú misma o tú mismo estás en el tema de, en las sesiones noto que el ruido empieza, que el ruido baja, que experimenta bienestar. Eso se lo preguntaría. ¿Tú has notado esto? Y que la persona te lo diga y diga, mira, lo que yo noto en este tipo de cosas es que cuando uno se llena de más y más teoría y más, vuelve y alimenta ese patrón intelectual que vuelve a generar lo mismo. ¿Has notado esto? ¿O qué crees tú de esto? ¿Esto resuena contigo? ¿Esto no resuena contigo? ¿Mm? Y tú dices, evitar la introspección. Puede ser, pero chequea si eso es lo que está ocurriendo. Bueno, hay algo que tú creas que, porque sí es válido, y esto era mi caso, o es mi caso también, que yo tiendo a evitar ciertos temas porque, uy, no, ahí ya duele, entonces me mantengo aquí en lo seguro y en lo analítico y en lo intelectual, porque si te metes aquí duele. Entonces yo le diría, ¿eso es lo que está ocurriendo? Y sí, efectivamente, conjuntamente, o tú te das cuenta que es lo que está ocurriendo, sí lo invitaría, espérate, exploremos más esto, tomémonos un momento más para entrar ahí, a ver qué pasa. Entonces, eso de los espacios me refiero a no atacarle y no alimentarle más teoría, más esto, sino el espacio de que se pueda sentar más con su sentir, así no tenga una relación inexistente o tenga una mala relación con su sentir, que lo experimente también, a ver qué sale. Entonces, sí creo, y acá, y esta pregunta, la persona que nos la mandó, pues me confirmará luego si te contesté lo que estabas preguntando o no. Pero esta pregunta nos sirve mucho por algo. Yo creo que cuando yo inicié en el coaching, yo venía con una idea de que yo proveía, yo era la que proveía. Y entonces el lenguaje nos enreda, porque yo ayudo, yo guío, yo. Y efectivamente así es que se ven, así es que incluso yo todavía, ahora que lo pienso, creo que veo muchas profesiones así, el médico, el odontólogo, el psiquiatra, el psicólogo. Pero, por ejemplo, en mi relación con los médicos, que con muchos y con la gran mayoría de los que me toca a mí, no es buena. Sí, incluso con ellos me doy cuenta que es que uno tiene que ser la persona que dirige el proceso y lidera su proceso de salud. No desde la terquedad, desde, desde la responsabilidad, ¿no? Me refiero no desde la terquedad. Mi médico me dijo que dejara de comerme 3 donas en el desayuno, 4 en el almuerzo y 7 antes de acostarme. Pues no, yo hago lo que quiero. No, o sea, me refiero desde la responsabilidad. No, espérate. La responsabilidad de mi salud es mía. Yo busco cómo ayudarme, pero la responsabilidad es mía. Entonces, si nosotros trasladamos esto al coaching, nos ayuda mucho verlo como una cooperación donde yo lo que traigo yo a la mesa no es la responsabilidad del cambio o de la mejora o del crecimiento o de los resultados del otro. Yo no traigo la responsabilidad sobre eso. No, yo lo que traigo es lo que he podido observar, mi proceso de exploración, lo que he aprendido y más que nada mi curiosidad, mi compasión, mi presencia. Entonces, en el momento en que yo entro con esto ya no es, oye, ¿qué hago con el cliente? Es una cooperación. Oye, mira, noto esto. ¿Qué crees? Porque ya no es, yo tengo que llegar a solucionarle esto.
No, es, espérate, estamos en una cooperación, pero la responsabilidad es tuya. Yo estoy acá en apoyo. Y en cooperación, entonces cuando surge algo como esto, mi primer tema no es encontrar la respuesta para cómo yo le ayudo acá, sino es, oye, ven, yo noto esto, ven, entremos, ven, esto es lo que yo noto, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que... Porque ahí para mí tiene más sentido que estamos en eso, en un modelo cooperativo y le devuelvo a la persona la responsabilidad, porque es muy fácil caer en el modelo de, este coach no me sirvió, este coach no me sirvió, esto en la teoría no me sirvió, esto, espérame, pues tú pareciera que estás poniendo la responsabilidad que te sirva o no te sirva en el otro. Pero aquí como es cooperativo, ven, trae a la mesa qué es lo que sientes que no te está funcionando acá. Eso es una diferencia importantísima en el proceso. ¿M? Déjenme saber si tiene sentido lo que acabo de compartir, si estamos claros con eso o si efectivamente hay alguna inquietud. Bueno, entonces voy a seguir con la siguiente pregunta. Pareciera que estamos ok con el tema. Esta es la última pregunta, o sea que aprovechen si tienen alguna otra pregunta que hacer en vivo. Eh, si tienen alguna otra pregunta, aprovechen. Olguita nos hace una pregunta que me parece súper chévere en este momento. Dice, Karen, me gustaría que nos aclares qué tanto nos podemos apoyar con el ChatGPT y o la inteligencia artificial. Entonces, me parece fabuloso. Nosotros incluso tenemos una clase en alguna parte, no sé si Sonia, si ya la tienes por ahí, que me acuerdes si es en el módulo 2 3 4 donde hablamos de de cómo usar GPT con el tema de GPT o cualquiera de las inteligencias artificiales. En el módulo 2 gracias Sonia. Eh, de cómo usar la inteligencia artificial en pro de nuestra promoción, en pro de de ayudarnos con nuestro negocio. Y se ha convertido en una herramienta fabulosa. Entonces, ¿qué creo yo acerca de la inteligencia artificial y nuestro tema y nuestro coaching? Primero, es una absoluta realidad que no se va a detener, no se va a ir. Porque algunas personas yo las oigo todavía diciendo, ay, eso ya se les va a pasar la moda. En mi opinión, ojo, todo esto es mi opinión. Yo no tengo las respuestas del futuro, pero en mi opinión, la inteligencia artificial no solamente está aquí para quedarse, sino que va a cambiar en algunos sentidos de manera radical muchas cosas de nuestro día a día, muchas cosas de la humanidad. Ya dependerá de la opinión y la perspectiva de muchos que consideren que es bueno o malo. También va a depender mucho del uso que se le dé como tal. Es como el dinero. El dinero es fabuloso, pero a la vez la dinámica de dinero genera corrupción y pobreza, genera desigualdad, también genera riqueza y acceso a muchas cosas, ¿no? Es una herramienta. Entonces, sí creo que esto no solamente está para quedarse, sino que a medida que avance el tiempo, en algunos años, las nuevas generaciones van a mirar atrás y nos van a decir, ¿ustedes cómo vivían sin esto? De la misma manera que sucedió con el celular, ¿no? Para algunos, yo no sé si a ustedes les pasa, que uno sale a la calle, se le queda el celular y se siente como si estuviera desnudo, como... Y yo decía, y yo me lo pregunté, yo dije, uy, ¿cómo hacía antes? Porque ahora digo, no, no se me puede quedar el celular porque si algo pasa, o porque ya uno dice, no, después le mando, después le digo, cuando llegue a tal sitio me comunico. Yo decía, por ejemplo, yo me sé 2 o 3 números telefónicos de memoria, pero hay muchas cosas en que yo digo, no, espérate y chequeo el celular. Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a ser en paralelo esto y más. Entonces sí creo que hay varias cosas. Primero, creo que entre una mejor relación podamos tener con esto, mejor. Porque algunas personas lo ven como "Uy, el enemigo, ay, ¿qué está haciendo otra vez con eso? Que no. Creo que si podemos tener una buena relación con esto, mejor. Y creo que también tenemos que chequear con nosotros mismos cómo la usamos.
Si hay un tema en que uno puede generar dependencia, sí, y ahí es donde yo digo, o sea, espérate, es muy fácil generar dependencia y pasa mucho con, especialmente con los adolescentes y la gente joven, que cada vez más las redes sociales y las dinámicas sociales los han llevado a aislarse, pues hablar con una inteligencia artificial se ha vuelto el reemplazo de su esquema social, ¿no? Entonces, en algunos sentidos yo digo, eso también ayuda porque es mejor que una persona que antes se sentía absolutamente aislada, por lo menos tenga algo con lo que comunicarse, sí, pero puede generar aún más aislamiento, sí, pero que está ayudando mientras tanto, también. Ahora, creo que a nosotros como coaches, en especial en lo que hacemos, nos abre un camino de posibilidades enorme, pero enorme. Y afortunadamente, gracias por la pregunta, porque yo iba a mandarles un video con respecto a esto. Y es, ¿ustedes se imaginan cómo están los dueños de negocio? ¿Cómo están los ejecutivos o líderes de las empresas con este tema de inteligencia artificial? ¿Cómo están muchos de los trabajadores o ejecutivos sintiendo que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial? Y eso inevitablemente va a ocurrir. Nosotros vamos a ver un giro económico súper importante, donde la economía va a cambiar y cada vez va a cambiar más, porque sí, efectivamente, muchos de los trabajos, o sea, las revoluciones industriales, muchas de las revoluciones industriales del pasado, reemplazaban ¿a quién? Al obrero o al trabajador raso, que no ganaba mucho y que de por sí no tenía capacidad de consumo. ¿Mm? Esos eran los reemplazados. Entonces, la economía se resentía por eso. Pues, sí había un efecto social terrible, pero la economía no se resentía por eso. Pero ahora muchos de los trabajos que van y están siendo reemplazados no son de la persona que ganaba poco y se volvía, esto va a sonar terrible, irrelevante en términos económicos, nunca como ser humano, en términos económicos. Pero ahora los trabajos que van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, ¿cuáles van a ser? Van a ser los ejecutivos que ganaban más, que tenían capacidad de consumo, que tienen hipoteca, que tienen carros, que tienen tarjetas de crédito, que van a restaurantes, que viajan, que compran ropa, que compran, ¿no? Esos, los que se basaban en su intelecto para trabajar, muchos o se van a ver reemplazados o se van a ver con un cambio brutal en su día a día, porque ya no es que una máquina yo qué sé, que una máquina de pegar suelas de zapatos reemplazó a 15 operarios. Ahora es que un computador puede reemplazar a todo un equipo de trabajo haciendo el trabajo intelectual, haciendo el trabajo racional, haciendo el trabajo que requería además educación. Entonces, el tema de la educación y los temas universitarios, el tema es que yo espero y aspiro que todas las universidades en este momento, que además desafortunadamente no son las universidades y los colegios, no son los mayores ejemplos de innovación rápida, de tomar las cosas y decir, oiga, espere, minutico, revisemos el pensum, espere, el 80% de lo que le estamos enseñando a nuestros muchachos, esto ya no sirve, venga. Ojalá que la mayoría sí estén rápidamente preparando a nuestros jóvenes para un mundo donde salgan y no se encuentren con una realidad muy diferente entre el estudio del libro de hace 20 años versus lo que estamos viendo ahorita, ¿no? En aquellos temas que están siendo tocados por la inteligencia artificial. Entonces, eh, vuelve a ver, ¿cómo veo yo una gran oportunidad? Pues imagínense el estado mental, emocional y demás de estas personas que están entrando en shock, que no saben para dónde, cómo tomar decisiones, para dónde coger, qué es lo que viene, y que todo ese ruido y toda esa ansiedad, ¿qué es lo que va a hacer? Que en lugar de ver esto como, oiga, si esto es inevitable, venga, cómo nos relacionamos, cómo, cómo surfeamos esta ola, cómo navegamos esta tormenta de la mejor manera, cómo me reinvento, qué puedo hacer, qué es esto, porque obviamente el mundo no se va a acabar, pero sí se va a transformar y la dinámica económica se va a transformar. Entonces, venga, ¿cómo me preparo para esto? ¿Cómo preparo a mi gente? Esa sería la conversación, pero uno no va a poder tener esa conversación cuando está en choque emocional. Entonces, ahí se abre una oportunidad gigantesca para nosotros, para entrar a apoyar esos procesos de cambio. Pero pues obviamente nosotros mismos tenemos que estar chequeando, oiga, ¿cómo estoy yo con respecto a esto?
¿no? Ahora, yo he jugado mucho, 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 mucho con la inteligencia artificial y la uso para muchas cosas, pero también, en mi opinión, pues no es mi opinión, es decir, tengo cuidado en cómo la uso. Entonces, por ejemplo, me ayuda y se los mostraba. Si yo voy a escribir correos, si le digo, oye, dame ideas para los correos, pero yo todavía quiero escribir mis correos, escribir que suene como yo, que sea yo la que se está expresando. Porque si ustedes se dan cuenta, ustedes le dicen a GPT, oye, hazme un correo de bla, 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 y él lo hace. Pero yo digo, ok, pero me das una idea y me sirve. O ven y entro, lo que tú hiciste, ven y lo ajusto para que todavía sea yo, ¿sí? Que ahí voy a hacer un paréntesis. Yo veo en muchos sentidos que dicen, no, que sea humano, ay, promovamos lo humano, respetemos lo humano, valoremos lo humano. Válido. Pero me parece que esto es como cuando uno tiene una ola de 40 metros de un tsunami y yo estoy acá chiquita con un escudo diciendo, no pasarás. Es como, esto es inevitable. O sea, cuando la gente dice, no, pero es que ahora los actores y las actrices están siendo reemplazados por personajes de inteligencia artificial, sí. La inteligencia artificial está creando música, está creando películas enteras, está escribiendo libros. Entonces, claro, el, valoremos lo humano, pero no podemos negar o protestar con algo que la ola va a pasar, ¿no? Entonces, pero yo también tengo que entender el cómo usarla. Entonces, por ejemplo, ChatGPT tiene uno de los grandes problemas que tiene GPT, es que él te dice sí a todo. Oye, GPT, quiero hacer este negocio donde yo le haga, yo me he dado cuenta que las hormigas tienen un tema muy complicado porque todo el mundo las aplasta. Voy a montar una empresa para hacerle coaching a ellas para que se sientan mejor y sepan evitar eso. Y GPT dice, me parece una super idea. Te felicito por tu espíritu emprendedor. ¿Quieres que te haga el plan de negocios de 7 páginas? Porque está acostumbrado a decir que sí. ¿Qué es lo que hace una inteligencia como GPT? Son colectores de información. Entonces tiene una capacidad de toda la información a la que ya tienen acceso. Tú le dices, oye, ¿qué crees de no sé qué? Entonces toma la información y te da la respuesta más probable sobre lo que ya está hecho, lo que ya está escrito, lo que ya se creó. ¿Mm? Entonces, para uno saber usarla, tiene que decirle, no, mira, estoy buscando información, por eso uno le dice, quiero que actúes como un médico con estas y estas características, qué es lo que dicen las investigaciones más recientes con respecto a esto y cómo esto se relaciona con respecto a esto, y te da una guía, sí. Yo tomo esas guías y me han servido muchísimo, pero las tomo con ese granito de sal de decir, espérate, espérate, voy y chequeo. Todavía o sea, está en mí la responsabilidad porque comete errores y dice cosas a veces y está acostumbrado a decir que sí a todo, ¿no? Ahora, que sea un apoyo en muchas cosas, sí, que le ahorre uno tiempo en muchas cosas, absolutamente. Que uno lo pueda utilizar para facilitarse la vida o para incluso impulsarse en muchas cosas, también. Pero uno tiene que tener muy claro para qué la estoy usando y tiene que tener claro cómo funciona esa herramienta, porque no es solamente GPT, está Claude, está Gemini, está Grok, bueno, uno tiene que tener muy claro cómo funciona esa herramienta para saber hasta qué punto le confío o no, pero uno no puede soltarle el control, ni puede soltarle no, es que GPT me dijo, pues es que en quién está la, la responsabilidad del tema, ¿no? Entonces, para mí, este es un asunto fascinante, para mí es un asunto que no se puede, y es más, yo escucho gente que dice, ay, no, pero es tanto, tanto que usan esto, tanto, claro, pero si tú estás trabajando en algo, ahí sí voy a sonar como a clip de Instagram, si tú estás trabajando, estás montando un negocio, desarrollando un negocio, o si estás trabajando en una empresa o en algo y no estás usando inteligencia artificial, eh, no te auguro un muy buen futuro en esto. Ahora, ¿qué ventaja tenemos nosotros desde nuestro coaching de los 3 principios? Que, o sea, y voy a separar acá. Si yo, por ejemplo, veo ejecutivos o personas que trabajan en empresas que no están usando inteligencia artificial, yo digo, no, pero por favor, porque si no te van a reemplazar, aquel que no está usando inteligencia artificial, vas a ser reemplazado por inteligencia artificial, eso no hay duda, no hay duda.
Ahora, nosotros en lo que nosotros hacemos, que una inteligencia artificial nos llegue a reemplazar es mucho más complicado porque yo incluso hice este ejercicio. Yo cargué a tres diferentes agentes de inteligencia artificial, uno de esos GPT, con los temas de los tres principios. Y me di cuenta cómo era de fácil que cayera en el típico ejemplo de malinterpretar los principios, algo cognitivo. Y le decía, mira, tú me estás diciendo entonces, quiere decir que tengo que cambiar pensamiento, o ojo con lo que me estás diciendo de esto y lo otro. Y GPT dice, ah, sí, 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 tienes razón, porque siempre tengo la razón con él. Sí, sí, tienes razón, pero entonces digo, claro, esto de personalizar, esto del contacto humano, esto de sentirse aquí, esto no, esto es irreemplazable, pero tenemos que saber cómo valorizar y posicionar eso que nos hace a nuestro trabajo irreemplazable. Pues ustedes mismos, y esto no es por subirme el ego y demás, tú puedes ir ahorita a GPT y hacerle preguntas, las que me haces a mí, pueden trasladar las mismas preguntas que me hicieron a mí, y te garantizo que las respuestas que te va a dar no te van a hacer sentir con la misma conexión, cercanía, interés, emoción a lo que yo estoy hablando. Por más que yo cree, porque también hay agentes que ya hacen eso, yo puedo meterle mi imagen, mis videos, y él puede duplicarme, pero no va a ser lo mismo y la gente lo nota. Eso sí me parece que nos deberíamos enfocar en eso, en que la gente valore eso de lo humano, no que lo peleemos, a que valoremos lo que es humano, no que le peleemos a la inteligencia artificial. Eso es como pelearle a una ola de 20 metros de altura. ¿Ves? Va a pasar. ¿Sí tiene sentido el tema? Déjame saber si tiene sentido. Eh, a ver, deme un segundo. Sí, me hace mucho sentido. Qué bueno, Yasmín, me parece fabuloso. Damaris, va a seguir evolucionando más y más, absolutamente. Yuraji, literal, como si fuera primera necesidad y parte de uno, de acuerdo. Griselda, sí, todo va a cambiar. La IA está arrasando, absolutamente. Rosario, yo le digo al ChatGPT, no me está ayudando nada, no lo estás haciendo bien y me pide perdón, absolutamente. Eh, a mí se me ocurrió un chiste del típico del hombre y la mujer, del hombre y la esposa, decía, ay, por fin conseguí a alguien que me dé la razón, por fin conseguí a alguien que sea noble y me diga, ay, sí, perdona, tienes toda razón, sí, está muy bien lo que hiciste, sí, está. Por eso es que uno tiene que tener cuidado como lo usa, porque le va a decir a uno que sí a todo y ese es uno de los grandes problemas que tiene. Ahora, también uno lo puede promptear diciéndole, quiero que actúes como un crítico, quiero que actúes como mi mentor en esto y me retes y no me dejes. Pero también entonces a veces se va al otro lado, entonces uno dice, ya no sé si lo estás haciendo, es como, dame tu criterio. Entonces creo que le ayuda a uno más y más a que uno desarrolle su criterio, a que uno le diga, ¿qué criterio estás usando? Si te usas en este criterio, ¿qué crees? En eso sí creo que sirve mucho. ¿Mm? Adriana, hola Adri, gusto, qué bueno, perfecto. Muy bien, Marta, dices, Karen, y si te copia la inteligencia y suplanta, lo han hecho con varios personajes, es demandable. Sí, fíjate que sí, bueno, uno, que yo creo que yo no soy tan popular y tan altamente conocida como para que me clonen, pero yo creo que esas cosas también. Yo creo que le toca a uno como definitivamente enfocarse en, oiga, ¿qué puedo hacer constructivamente al respecto? Pues porque imagínate lo que vale una demanda de eso o lo que, no, 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 o sea, lo que yo digo en este momento es, en nuestra vida se devuelve a mí espérate, ¿qué es relevante para mí en este momento? ¿Qué es práctico? ¿Qué puedo hacer constructivamente? Pero sí creo, y les digo que todo empieza con aterrizar al tema de, oiga, esto va a pasar, gústele o no. Ya usted decide cómo baila el baile, pero que le van a poner música, se la van a poner. Ya mire a ver cómo baila, listo. Entonces sí creo que es súper importante, pero también creo que ciertos temas para el ser humano van a volverse cada vez más valiosos. La conexión, algo que hace, yo me acuerdo, no me acuerdo exactamente quién lo decía, no me acuerdo quién lo decía, pero eh, está alguien no me acuerdo si era un cinematógrafo o alguien que escribía novelas o telenovelas o lo que sea, pero decía, cuando a mí me entregan un personaje que es perfecto, yo digo, no, esto no es creíble. La magia de cualquier personaje es que tenga fallas, es que tenga, y uno lo ve, y uno dice,
uno desea volverse perfecto, pero lo que más nos llama la atención y nos conecta son nuestras fallas. Eso, bueno, GPT sí tiene la suya, que dice que sea todo, bueno, pero mi punto va que ese tema de la humanidad, yo creo que eso no va a cambiar. Pero, no sé, yo no creo que yo vaya a vivir 100 años más. Falta ver los inventos de lo que viene, pero sí me va a encantar ver cómo el modelo económico va a cambiar, en donde ya el ser humano no, no es que tenga la necesidad, es que no va a haber cómo trabaje de la misma manera, entonces cómo los modelos económicos van a cambiar. Pero este es mi punto. El modelo económico que nosotros tenemos hoy, de que tenemos que salir a ganarnos el dinero para trabajar, eso fue inventado, ¿no? El que tenemos que trabajar de 8 a 5, eso fue inventado. La inteligencia artificial va a volver a esto a decir, oiga, es que a lo mejor el ser humano no nació para trabajar, no tiene que estar en una oficina ganándose el dinero todo el tiempo. Pero mientras eso cambia, entonces la inteligencia artificial va a hacer el dinero o va a establecer qué sistemas productivos y el humano va a volver a ser humano sin tener que ganarse su existencia en este planeta. Entonces vamos a ver cómo va a caer eso, pero fascinante sí es. Pero sí le reta a uno la concepción de que yo digo, pero ¿cómo así? Entonces, ¿me van a dejar sin medios económicos? No, espérame, es que te vamos a dejar sin los medios económicos que aprendiste, que eran, que existían, pero eso nadie dijo que eran la forma en hacerlo. Miremos a los animales, pregúntenle a un animal si uno tiene que, oiga, ¿ustedes cómo están pagando su existencia y su derecho a vivir y su derecho a comer? Dice, ¿cuál derecho a vivir y cuál derecho a comer? ¿Cómo así que derecho? Pues esto es lo que hago, esto es lo que, ¿no? Entonces sí va a ser fascinante. Entonces sí creo que vale la pena chequear nuestra relación con eso. ¿M? Entonces, muy bien. Ya me dirán qué opinan. Olguita, ojalá te haya contestado tus inquietudes. Olguita, lo que no te haya contestado o lo que quieras profundizar de esos temas que preguntaste, ya sabes que tenemos exploraciones la próxima semana y todos los que quieran tener ese nivel de exploraciones personalizadas, profundizar conmigo, recuerden que está el espacio de exploraciones siempre disponible. Bueno, no siempre porque tenemos un nivel de cupos simplemente para garantizar el nivel de conversación, pero acá les mando el link por si a alguno le interesa. Tenemos nueva sesión la próxima semana de grupo pequeño en exploraciones. Y señoras y señores, con esto vamos a darle fin, creo que estamos cocinaditos y listos. Vamos a darle fin a esta sesión. Muchísimas gracias a todos por estar presentes, gracias por hacer parte de la conversación, gracias por hacer el ICG posible. Recuerden, lo importante no es lo que yo diga, es lo que ustedes se lleven, la reflexión que se lleven con esto. Gracias, Rosario, que ahí te veo. Y bueno, a todos los que estás, además están trasnochando, gracias. Un abrazo muy grande a todos y nos encontramos muy, muy pronto. Chao, chao. Gracias.